No matamos humanos. ¿Qué? El objetivo es un... No. Escuché lo que dijiste. Es que no hay manera en la galaxia de que alguien pueda ser tan monumentalmente estúpido. Me hicieron creer que los asesinos de la mano negra podían matar cualquier cosa. Mantén ese nombre fuera de tu maldita boca. ¡Imbécil! Tuvimos que abandonar ese nombre después del pésimo trato con el Imperio Delfan hace años. No me importa ningún imperio. Quiero que mates a un humano. No aceptamos contratos para matar humanos. Entonces contrataré a alguien más. Puedes probar. Ningún asesino de la galaxia aceptará ese trabajo. E incluso si te encuentras a un independiente con deseos de morir, tampoco hará el trabajo. No sin que ellos mueran o te delaten. Realmente no se puede creer que los humanos sean imposibles de matar. Nunca dije que no se pudieran matar. Por el contrario, personalmente sé que son definitivamente mortales, pero no aceptamos contratos para matarlos. ¿Por qué diablos no? Porque la única manera de matar a un humano y vivir lo suficiente para disfrutar del dinero por el trabajo es lanzarles una bomba de neutrones desde la órbita, solo para estar seguros. Luego, tomas la nave más rápida que puedas y la destruyes antes de que el resto de los humanos descubran lo que hiciste. Después de eso, te sugiero encontrar un camino a otra galaxia y quedarte allí por el resto de tu miserable vida. Me estás mintiendo. Dime, ¿el planeta del que vienes tiene educación obligatoria? ¿Qué tiene eso que ver con esto? Respóndeme, muchacho idiota. Sí, 10 años de escuela básica y militar para cómo ser tan obedientes como un dron rastiano. Suena bien para cualquier educación pública administrada por el gobierno. ¿Aprendiste alguna lección de historia allí? Un poco nada más. Entonces no deben enseñar historia galáctica. Siéntate. Compra una ronda y te diré por qué ningún asesino o mercenario que valga su arma aceptará un contrato para matar a un humano. Se ordenaron las bebidas y el viejo asesino dio un largo trago antes de volverse hacia su nuevo compañero de bebida. ¿Recuerdas que mencioné el Imperio Delfan? Sí, ¿qué pasa? ¿Sabes qué les pasó? Su imperio se desmoronó después de que invirtieron demasiados recursos en tratar de domesticar un planeta mortal. Ese planeta mortal se creía que era el planeta natal de los humanos. Y el planeta no desmoronó a los Delfan, fueron los humanos. ¿Cómo? El asesino dio otro largo trago a su cerveza. El Imperio Delfan solía gobernar esta mitad de la galaxia. Cientos de especies y civilizaciones esclavizadas o reducidas a polvo. Servir o morir, ese era el estilo de Delfan. El consejo que presidía lo que en aquel entonces no era territorio de Delfan, poco pudieron hacer para detener la siempre agitada máquina de guerra que impulsó la expansión Delfan. Adoptaron posturas, debatieron e incluso suplicaron, pero nada de lo que hicieron pudo frenar la marcha inexorable de los Delfan. Sistema tras sistema, la galaxia estaba cayendo bajo el dominio del Imperio. Luego, se toparon con una enana roja. El nombre no se estaba utilizando para ningún otro sistema, por lo que los Delfan les permitieron conservarlo. Los humanos residían en el planeta llamado Kepler. Pobres idiotas. Acababan de empezar a explorar realmente este sistema local cuando los Delfan llegaron al sistema. Los humanos se dividieron en varios grupos socioeconómicos a los que llamaron países. Esto facilitó las cosas para los Delfan, ya que las naciones fracturadas de humanos tardaron en responder y las legiones recorrieron Kepler sin que su próximo objetivo se diera cuenta de que se acercaba su perdición gracias a los bloqueadores de comunicaciones. A pesar de todas estas desventajas, los humanos resistieron poderosamente. Un mes estándar galáctico. Ese fue el tiempo que les tomó a los Delfan reclamar el dominio sobre Kepler. La mayoría de los mundos anteriores a la FTL cayeron en una semana, pero esos humanos lucharon como demonios, especialmente cuando los países restantes finalmente se dieron cuenta de que estaban siendo invadidos. Incluso lograron detener a las tropas terrestres Delfan una vez, antes de que se lanzaran refuerzos y cayera el último bastión de resistencia. A partir de ahí, todo fue el habitual y aburrido tedio administrativo. Dividir a los nuevos esclavos en grupos de trabajo y asignarles trabajos que en última instancia beneficiarían a sus nuevos amos.
Muchos de los humanos supervivientes eran agricultores y ganaderos, por lo que los Delfan les permitieron hacer lo que se les daba bien. Un ejército marcha sobre su estómago. Creo que es el viejo dicho humano. Y la máquina de guerra Delfan estaba verdaderamente hambrienta. Unos cientos de miles fueron sacados del mundo para trabajar en minas en otros lugares. Esos humanos son anormalmente fuertes y duraderos debido a la alta gravedad de su mundo, por lo que se destacaron en la peligrosa tarea de la minería. Los mundos y especies conquistados por los Delfan generalmente seguían un puñado de eventos como si estuvieran leyendo el mismo guión. Primero, habría 1 o 2 años en los que los señores y administradores tendrían que ser muy liberales con el látigo hasta que los esclavos aprendieran el nuevo orden de cosas. Luego habría unos años de relativa paz, seguidos de un periodo de rebeliones y levantamientos de 5 a 10 años después de la conquista inicial. Una vez que eran derrotados, por lo general no quedaba suficiente ánimo para volver a intentarlo, por lo que los supervivientes simplemente perderían la esperanza. Pero estos humanos no siguieron el guión. Se alinearon a regañadientes unos meses después de que terminara la invasión, y cuando los levantamientos esperados nunca ocurrieron, imagino que los Delfan se sintieron bastante orgullosos de sí mismos por vencer a los primates. Si solo tuviera un cumplido para los humanos, sería este. Son cazadores naturales. Saben esperar pacientemente el momento perfecto para atacar. Durante varios ciclos, los humanos trabajaron, vivieron y se unieron como abejas. No es que a los Delfan les importara cuántos humanos hubieran, más carne para la picadora, dirían. Incluso darían incentivos, como raciones adicionales y privilegios especiales si una hembra humana produjera más de 4 crías. Si tan solo los Delfan supieran, los humanos no estaban incrementando más trabajadores, estaban formando un ejército. Los administradores y gobernantes humanos que se rindieron a Delfan eran al menos medio falsos, marionetas enviadas para dar la ilusión de rendición mientras los gobiernos reales se escondían bajo tierra y continuaban dirigiendo sus fuerzas. Campos de entrenamiento ocultos, escuelas nocturnas, folletos impresos en secreto sobre cómo algún día deshacerse de las cadenas de la opresión. Esos humanos fueron inteligentes al ocultarlo todo a sus señores supremos. Entonces, cuando el frente de guerra Delfan estaba a decenas de sistemas de distancia en su conquista de la galaxia, llegó el momento. Los líderes de los humanos, escondidos durante mucho tiempo en sus agujeros secretos, habían estado planificando mientras sus científicos realizaban meticulosamente ingeniería inversa a fragmentos de tecnología robada de Delfan. Habían estado reuniendo recursos para su rebelión desde que se rindieron. Mientras los Delfan se regodeaban, los humanos se preparaban. Y ahora, finalmente listos, hicieron su movimiento. Al principio fue pequeña. Todas las rebeliones lo son. Un minero rebelde que se niega a trabajar aquí. Un ranchero que le dice a su señor que toda su manada fue aniquilada por una enfermedad inexistente allí. Una explosión en una fábrica aquí. Pronto siguieron mayores perturbaciones en la producción. Primero desapareció una caja de rifles de plasma. Entonces un tanque gravitacional no arrancaba. Cuando abrieron el capó, descubrieron que estaba completamente despojado de todos los componentes de energía y antigravedad. Los líderes de Delfan pensaron que estos problemas no eran importantes para ellos, pero que aún necesitaban abordarlos, por lo que llamaron a los asesinos de la Mano Negra y a otros mercenarios como nosotros para que nos ocupáramos de los agitadores. Nuestros servicios le costaron al Imperio una buena suma, te lo puedo asegurar. Ese planeta de humanos tiene al menos 3 veces la gravedad promedio galáctica. Cada agente que enviamos tuvo que estar equipado con un traje de asistencia gravitacional y pasar una semana después de llegar al planeta para acostumbrarse a él. Al principio, nuestros agentes pensaron que los humanos rebeldes eran fantasmas. Pudieron ver las secuelas del sabotaje, pero nunca ninguna evidencia que demostrara quién lo había hecho. Estarían patrullando las calles cuando, de repente, las calles se vacían. Antes de que el agente pudiera preguntarse dónde se habían ido todos los humanos, una explosión sacudía la calle, a veces llevándose a la gente consigo.
Uno de nuestros agentes se enojó tanto por la muerte de un amigo que fue a una ciudad al azar, completamente ajena, y comenzó a ejecutar humanos cuando no pudieron responder sus preguntas sobre quién era el responsable. Como era de esperar, una multitud se volcó contra él después de la tercera ejecución y lo destrozó. Ni siquiera puedo culpar a los Delfan por no pagar la tarifa de muerte por ese. Nuestro contrato era detener los disturbios, no provocarlos. El contrato rápidamente se fue arruinando. Claro, estábamos matando humanos como si nos pagaran, con el tipo de precisión quirúrgica por la que éramos conocidos. Pero ¿de qué sirve el dinero si ni siquiera puedes salir del planeta para gastarlo? Al poco tiempo no pudimos caminar sobre la superficie de su planeta sin una fuerte escolta de las tropas Delfan. Los humanos atacarían sin previo aviso y pasarían a un segundo plano. En otra ciudad, un agente fue atraído hacia un campo mientras perseguía a uno de los rebeldes humanos, solo para encontrarse atacado por una manada de depredadores caninos. Esos humanos incluso habían obligado a luchar a las bestias menores de ese mundo. No es fácil contar el número de agentes que perdimos a manos de la especie canina compañera de los humanos. Y cuanto menos hable de eso, más feliz seré. Primero un centro de administración regional quedó en silencio, luego otro. Cuando los nobles de Delfan finalmente se dieron cuenta de este nuevo problema, el planeta entero había quedado en silencio. Y no solo Kepler, sino que cualquier lugar donde un humano había sido llevado a trabajar mostraba signos similares de resistencia. Solo se puede suponer que habían estado fomentando ideas rebeldes con las otras especies esclavas de los Delfan. Solo los dioses saben cómo lograron comunicarse entre sí a través del vacío del espacio de ese cuadrante. Antes de que digas algo, sí, los Delfan tenían patrullas por todo el cuadrante para reprimir precisamente este tipo de cosas. Pero esos también se habían quedado en silencio. Los humanos habían subido espías a bordo y habían destruido o capturado las naves. Estas también fueron enviados a sus científicos para que los examinaran. Y ahora, sin la supervisión Delfan, los humanos mostraron las fábricas y fuerzas secretas que habían estado escondiendo durante siglos. Enormes fábricas que producían componentes para muelles espaciales y, finalmente, naves espaciales que las instalaciones de lanzamiento lanzaban a la órbita por día. Cuando las naves de respuesta ligera llegaron al espacio humano, no eran rival para la humilde flota que los humanos habían logrado construir con tecnología Delfan robada. No es mentira decir que los Delfan fueron víctimas de su propia arrogancia. Cada vez que perdían una nave de respuesta o una flota patrullera, simplemente enviaban otra. Estaban demasiado concentrados en expandir sus fronteras para reconocer la podredumbre que carcomía su imperio desde adentro. Cuando los Delfan finalmente se percataron del costo de enviar flotas ligeras de respuesta al cuadrante para sacar una flota de conquista del frente, Kepler y los siguientes 3 sistemas conquistados en cualquier dirección se quedaron en silencio. Cuando la flota de conquista llegó a 10 sistemas de la Enana Roja, se enfrentaron a una flota, no solo de humanos, sino de todas las especies esclavas del cuadrante. Después de esa victoria de los humanos, el ejército Delfan descubrió el verdadero sistema natal de los humanos, y el emperador Delfan debió haberse puesto ansioso. Todas sus flotas estaban al otro lado de la galaxia enfrentándose en Kepler, y el sistema natal de los humanos estaba frente a él y una pequeña parte de su ejército. Se emitió una llamada de emergencia para que todas las flotas fueran inmediatamente al Capitolio Imperial para resguardar su propio planeta, y mientras tanto, se llamó a cualquier gremio como la Mano Negra para ayudar a los Delfan en Kepler. En ese momento habíamos perdido casi 2/3 de nuestro gremio, por lo que rechazamos la llamada. Al final nos salvó. Los humanos, después de ciclos de operaciones clandestinas, estaban bien adiestrados en descubrir espías y saboteadores dentro de sus propias filas. Otros 7 gremios de asesinos fueron completamente aniquilados. Sabíamos que era una tontería, sin importar cuánto estuviera dispuesto a pagar el imperio. Mientras la flota de Delfan se reunía en el sistema Sol,
el verdadero sistema de origen humano, se hicieron planes para extenderse meticulosamente y rastrear el verdadero planeta de origen de los rebeldes. Este terminó siendo el último clavo en el ataúd. Verás, mientras el imperio Delfan se consolidaba y planificaba, los humanos de Kepler se extendieron rápidamente a través del vacío, ahora libre de enemigos, y se dirigieron a todas las especies subordinadas del imperio. Derribaron a los bloqueadores de señal Delfan que los tenían incomunicados con la Tierra, su planeta de origen. Dondequiera que iban los humanos, avivaban las llamas de la rebelión y la galaxia ardía. La ineficaz parte de Consejo Galáctico, que aún no había sido conquistada por el Imperio, se había unido con entusiasmo a los humanos en su lucha. En todo el Imperio, los oprimidos y esclavizados se estaban liberando de sus grilletes por billones y levantando sus puños en desafío. Los mundos Forja todavía producían naves y los mundos agrícolas aún criaban cultivos y ganado, pero para la nueva Alianza Galáctica, no para los Delfan. Aislados de las líneas de suministro que mantenían en funcionamiento al Imperio Delfan, las luchas internas comenzaron a incrementar dentro del Imperio. Flotas de conquista salieron de la capital imperial y nunca llegaron a más de una docena de sistemas antes de ser atacadas por la Alianza Humana. Al igual que en Kepler, los humanos caerían como un rayo y desaparecerían en la oscuridad. Por más que lo intentaron, las flotas de Delfan nunca lograron acabar con los humanos en una pelea justa. Esto continuó durante siglos mientras las legiones de Delfan se desangraban lentamente. Emboscadas, señales de socorro falsas, minas PM escondidas en nubes de escombros. Cuando las flotas humanas provenientes de la Tierra finalmente llegaron Delfan Prime, se encontraron con un imperio hambriento y fracturado que se hacía pedazos. Cuando la comandante humana saludó a la flotilla fracturada de los Delfan, vieron la magnitud de la armada ante ellos y se rindieron de inmediato. Una vez terminada la rebelión, después de muchos ciclos de lucha, los humanos desataron el arma más cruel de su arsenal. Sus abogados arrastraron al mismísimo hijo del emperador de Delfan de su trono, ya que cuando su padre atacó el sistema Sol, murió instantáneamente con el reflejo de su propio disparo, reflejo que fue producido por un escudo planetario humano. Todos los nobles, administradores y azotadores de Delfan que alguna vez habían oprimido a un ser inteligente fueron detenidos. Y luego los humanos los interrogaron a través de lo que ahora es nuestro sistema judicial moderno. Era mucho más civilizado que el Tribunal Delfan, donde los acusados eran llevados ante un juez supremo o un representante, se leían los cargos y los acusados eran fusilados sin siquiera poder defenderse. Cuando terminaron las pruebas, el hijo emperador había muerto de vejez y su sucesor tuvo que corregir los errores cometidos en la galaxia. El imperio quedó destrozado, y todo lo que queda de los Delfan son 4 planetas en los confines del brazo sur galáctico. Muchos temían que los humanos conquistaran la galaxia por sí mismos. Sin embargo, un siglo después de la rendición Delfan, los humanos habían desmantelado más de la mitad de su flota y dispersaron el resto de su flota por la galaxia para la caza de piratas y el mantenimiento de la paz en general. Nuestro gremio tuvo mucha suerte de que los humanos entendieran que habíamos roto nuestro contrato con los Delfan. Nos dejaron vivir con la promesa de que la mano negra sería desmantelada permanentemente. Esos humanos nos redujeron a un mero tercio de nuestro número, incluso antes de que la rebelión abandonara su planeta de origen. ¡Un tercio! Éramos el gremio de asesinos más importante de la galaxia y ahora somos un grupo informal y anónimo de agentes independientes. Entonces, verás, jovencito, no matamos humanos. Matas a un humano, su familia te perseguirá. Si matas a su familia, la especie te perseguirá. Y será mejor que reces para que te maten, porque si sus abogados te ponen las manos encima, tendrás suerte si tu propia familia se ve obligada a matarte como disculpa. No tenía ni idea. Eso es dolorosamente obvio. Normalmente no soy alguien que se entrometa en los negocios de un cliente, pero, de todos modos, ¿qué hizo este humano para ofenderte? Insultó a mi compañero de infancia. El asesino se rió. ¡Ja! ¿Eso es todo?
Solo insúltalos, no seas imbécil. Si realmente te molesta, golpéalos en la cara. Pero tú dijiste... No matamos humanos, pero a esos simios locos les encanta pelear con palabras además de con los puños, y así tendrás más posibilidades de sobrevivir. Lo más probable es que no puedas lastimarlos físicamente, pero si te tomas el tiempo para explicarles que te ofendiste, es posible que incluso se disculpen. ¿Harían eso? Son monstruos en el campo de batalla y demonios cuando han sido agraviados, pero no son incivilizados. Si lo fueran, no podrían haber reconstruido el Consejo a lo que es hoy. Ocupan el puesto de presidente y probablemente lo seguirán siendo durante las generaciones venideras. Son una civilización firme pero justa. El asesino apuró las últimas gotas de su vaso y miró el recipiente vacío. Ahora bien, mi vaso está vacío. A menos que desees volver a llenarlo, creo que aquí terminamos. Si te ha gustado esta historia, déjame saberlo en los comentarios. Sígueme en todas mis redes. Dale like y comparte. Con eso me ayudas a crecer y traeré más historias como esta.